Bueno, el proyecto de reforma laboral que el gobierno llama de modernización laboral es claramente regresivo y prácticamente arrasa con derechos laborales que datan de años y de años y de años y que colocan a la clase trabajadora en una situación de incertidumbre muy, pero muy fuerte, y la pretensión del gobierno de que por esta vía va a reducir o eliminar la informalidad laboral, eh, lo real es que va a pasar exactamente lo contrario. Analicemos los puntos claves de este proyecto de reforma laboral y ahí surge claramente varias cuestiones. Primero, hay cambios muy importantes en las horas de trabajo. ¿Por qué motivo? Porque se establece un banco de horas donde ya no va a haber un horario fijo para el trabajador, sino que ese horario de trabajo puede ser flexible hasta 12 horas diarias, y que ese exceso de horas de trabajo no van a estar remuneradas como horas extras, sino como horas simples, y esas horas adicionales podrían ser compensadas otros días con menor cantidad de horas de trabajo. O sea, se mantienen las 48 horas semanales, pero con una distribución en la semana o en el mes de manera desigual, de tal manera de que hay efectivamente allí, en los días en que se va a trabajar más de 8 horas, no va a haber ningún pago de horas extras. Primer tema. Segundo tema, hay una reducción de las indemnizaciones. ¿Por qué motivo? Porque toda una serie de ítems que estaban incluidos dentro del sueldo promedio que se tomaba para el cálculo de las indemnizaciones, eso se elimina y, en consecuencia, a la hora de despedir a una persona ya no va a ser el sueldo total, sino que va a ser un sueldo, digamos, reducido, porque no van a computarse toda una serie de temas vinculados al salario, como es el caso de las vacaciones, como es el caso del sueldo anual complementario o el aguinaldo, y, y algunas promociones o retribuciones adicionales. Bueno, otro tema muy, pero muy importante tiene que ver con la desfinanciación de la seguridad social. ¿Por qué decimos esto? Porque los jubilados van a financiar el pago de las indemnizaciones a los trabajadores que despidan. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente lo que el proyecto de ley plantea es una reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales que van a la seguridad social. Y esos 3 puntos que se reducen van a ir a un fondo llamado Fondo de Anticipo Laboral, que va a financiar el pago de las indemnizaciones que tengan que afrontar las empresas en el caso de los despidos sin justa causa. Evidentemente, si no hay plata para los jubilados, como dice el gobierno, si se le restan 3 puntos de la contribución patronal al ANSES, evidentemente va a haber menos plata para la seguridad social, menos plata para los jubilados, y prácticamente se le va a abaratar por esta vía el pago de las indemnizaciones a las empresas, con lo cual van a tener un aliciente adicional justamente para poder despedir. Bueno, en el tema del periodismo, la ley plantea la derogación lisa y llana del estatuto del periodista, un estatuto que le daba mayor estabilidad al periodista, y frente a discriminaciones que podían llegar a ser los empleadores en función de la información que ellos recaban, difunden, publican, etcétera, con lo cual
una de esas implicancias de la derogación del Estatuto del Periodista es que se abarata también la indemnización por despido sin causa, porque en el caso de los periodistas había un plus, un suplemento para el pago de esas indemnizaciones. En el caso de las vacaciones, bueno, son vacaciones que pueden ser fragmentadas y que pueden ser otorgadas en cualquier momento del año eh, y no necesariamente en los meses de verano. Bueno, esto plantea un tema muy importante porque solamente se garantiza cada 3 años que se puedan disponer de vacaciones en periodo veraniego, lo cual plantea un tema muy, pero muy serio de tipo familiar, porque lógicamente uno pretende pasar las vacaciones con su familia y especialmente con los chicos, y los chicos, bueno, tienen receso escolar entre diciembre, mediados de diciembre, enero y parte de febrero, con lo cual, digamos, para esas familias, el hecho de que tengan la posibilidad de pedir las vacaciones en enero es absolutamente clave para poder disfrutar de esas vacaciones con su familia y con los chicos. Bueno, esto puede cambiar. Otro tema muy importante son los límites al derecho de huelga. ¿Por qué motivo? Porque se establecen un conjunto de actividades donde prácticamente no se puede hacer paros o huelgas porque los trabajadores deben garantizar el mantenimiento de los servicios, con lo cual evidentemente pierde efectividad el paro y justamente el paro lo que busca es que se paralice toda la actividad como una forma de presión fuerte al que tienen que recurrir en condiciones extremas los trabajadores porque la patronal bueno, toma medidas que son calificadas como antiobreras por los trabajadores o porque hay un conflicto salarial o cosas por el estilo. Bueno, también es importante los cambios que se introduce en relación a los que son los trabajadores que hacen delivery. ¿Por qué motivo? Porque allí se consagra que esos trabajadores, estamos hablando de Mercado Libre, Rappi, etcétera, no tienen relación laboral con la plataforma digital. Son, según el proyecto de ley, es una relación independiente donde el trabajador, bueno, no tiene los derechos laborales ni de la seguridad social que tiene un trabajador en relación de dependencia, lo cual lo coloca en una situación de precariedad y precarización laboral realmente muy, pero muy extrema. Y bueno, y estamos hablando que ya es un sector bastante, bastante numeroso, que sabemos que si bien no tiene un horario fijo, para poder tener una retribución más o menos importantes, no tienen que bajar de 10 o 12 horas de trabajo diario. Bueno, estas son algunos de los puntos centrales del proyecto de ley. Vamos a ver su tratamiento en el Congreso, pero el gobierno se estuvo asegurando eh, entre la representación propia y la representación que viene incorporando por acuerdos no del todo clarísimos, porque hay un toma y daca ahí por pasarse a las filas de Libertad Avanza o por votar esas leyes o esos proyectos de ley, mejor dicho, es muy probable que puedan llegar a tener sanción legislativa y además después viene otro punto muy pero muy importante y que tiene que ver con la reglamentación, donde sabemos que la arbitrariedad del gobierno en relación a las reglamentaciones de las distintas leyes, evidentemente
le añade, le agrega, bueno, mayores disposiciones totalmente contrarias a los trabajadores, como se vio claramente en el caso de la ley universitaria, como se vio claramente en el caso de distintas leyes que fueron aprobadas y rechazados el veto que había puesto el Poder Ejecutivo, pero luego el gobierno la terminó promulgando, suspendiendo el pago de lo que se había votado en el Congreso y reafirmado al volver a rechazar el veto presidencial. Bueno, lamentablemente es un duro golpe a los trabajadores. La CGT en principio ha dicho que está por el diálogo. No sé qué diálogo puede llegar a tener, posiblemente un diálogo donde se pueda preservar sus propios intereses, pero acá lo más importante no son los intereses de los dirigentes sindicales, sino los intereses del movimiento obrero en su conjunto, y ahí me parece que la CGT va a mirar al costado si desde el gobierno abren una negociación en función de las bueno, prerrogativas que tienen las direcciones sindicales en la Argentina en función del manejo tan fuerte que tienen de muchas cajas sindicales, obras sociales, etc. Bueno, nos reencontramos la próxima semana y esperemos que esto abra un debate muy, pero muy fuerte, debate ya no especulando en el Congreso, sino un debate en el movimiento obrero para que, bueno, el movimiento obrero participe con sus propias formas de lucha tradicionales para tratar de que este proyecto de ley no pueda avanzar en el Congreso Nacional. Nos reencontramos la próxima semana.